Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver pues hoy esta segunda parte de la clase de linfomas no-Hodgkin B en niños y adolescentes, que va a tratar sobre el linfoma neoplásico de células grandes y linfoma linfoblástico. Empezaremos por este último. Como ya digo, pues ya habíamos visto los otros tipos de linfomas B maduros en la clase anterior y vamos hoy a dedicarnos a estos dos tipos. En primer lugar, el linfoma linfoblástico. En pediatría, pues vamos a hablar de estos aspectos: la epidemiología, patogénesis, algunos aspectos biológicos, la presentación clínica, el diagnóstico y el estadiaje de este tipo de linfoma, la histología, las alteraciones moleculares que pueda presentar, los factores pronósticos, el tratamiento y la evolución del tratamiento a lo largo de los años, así como las estrategias actuales en el caso de enfermedad refractaria y en recaída. Empezando, como siempre, por la epidemiología, pues el linfoma linfoblástico es la segunda entidad más frecuente dentro de los linfomas no Hodgkin en pediatría, a diferencia de lo que ocurre en el adulto, que es extremadamente raro. Dentro del linfoma linfoblástico, el subtipo B es el más frecuente, que representa aproximadamente el 75% de todos los linfomas linfoblásticos, y el segundo tipo es el linfoma linfoblástico breve. Es una enfermedad clonal de las células madre hematopoyéticas, que puede tener su origen en la estirpe B o la estirpe T, y es muy similar a la leucemia linfoblástica aguda. La clasificación de la OMS incluye ambas entidades, tanto la leucemia como el linfoma linfoblástico linfoides, aunque a veces la distinción entre una y otra pues, puede ser un poco arbitraria. Pero por convenio se ha determinado que cuando existe una infiltración masiva, pero infiltración mínima o el corte en un 25% de blastos de infiltración en médula para, por encima de ello, hablar ya de una leucemia linfoblástica como tal. Estas neoplasias linfoides, como dijimos en la clase anterior, son derivadas de las estructuras linfáticas, pero en el caso del linfoma linfoblástico, este se desarrolla a partir de precursores inmaduros T o B, que bueno, pues, van a seguir, bueno, que derivan de las células madre hematopoyéticas de la médula y que van a seguir después su propia vía de diferenciación, bien sea en la médula o en el timo. El leucemia linfoblástico B, por tanto, se corresponde con los estadios de maduración de las células T y B, derivando de estadios precoces de desarrollo de las células T o B, respectivamente. Además, es frecuente que tengan marcadores aberrantes adicionales en ambos subtipos, como la expresión precoz de C79A y de marcadores mieloides. En cuanto a la clasificación de la OMS, pues como decía, pues, contempla tanto dentro de las neoplasias de células B precursoras, tanto el linfoma leucemia linfoblástica B como el T. En cuanto a su patogénesis, bueno, pues la patogénesis de este tipo de linfoma, especialmente el linfoblástico T, que como digo es el más frecuente, en no un elevado porcentaje de los casos, en torno al 70%, se reconoce el papel importante de la vía Notch y de la regulación del ciclo celular, como las quinasas dependientes de ciclinas, las cuales codifican una serie de genes supresores de tumores que pueden estar deleccionados en el caso del linfoma linfoblástico. Em, entonces, en el perfil genético de este linfoma linfoblástico T, pues fundamentalmente hay, o se reconocen habitualmente, tres anomalías genéticas, que son las alteración de la vía de las ciclinas CDKN2A y B, la deleción de los cromosomas 13 y 14, y también a nivel de locus MIB en el cromosoma 6q23. El perfil genómico, en cualquier caso, del linfoma linfoblástico T pediátrico es muy similar al, al de la leucemia linfoblástica T. Y como ya digo, la desregulación fundamentalmente de la vía Notch es la piedra angular de su patogénesis, habiéndose descrito tanto genes de fusión como mutaciones a nivel de Notch. Los genes implicados con mayor frecuencia en el linfoma linfoblástico T, aparte de Notch, son FBXW7, RPL10, PHF6 y BCL11B.
Además, también, como decía antes, puede haber alteraciones cromosómicas recurrentes en aproximadamente un 40% de los casos, siendo las deleciones más frecuentes la de 9p, 6q y 11q, y también puede haber ganancias a nivel de los cromosomas 10, 17q y 20. Además, como ya decíamos, un 61% de los pacientes pueden tener pérdidas o delecciones de CDKN2A, 2B, un poquito más baja que la leucemia linfoblástica T, y las mutaciones de Notch1, que son menos frecuentes en la linfoblástica, son menos frecuentes en el linfoma linfoblástico T que en la leucemia linfoblástica T. Sabéis que se relacionan con buen pronóstico, especialmente pues, cuando se combinan las mutaciones de Notch1 o FBXW7. En cambio, las fusiones de Notch, que sí son recurrentes en linfoma linfoblástico T, pero están ausentes en linfoblástica T, y además son mutuamente excluyentes de las mutaciones en Notch1, se asocian con alto riesgo de recaída y mortalidad. Por tanto, bueno, lo que se considera actualmente que tanto el linfoma linfoblástico como la leucemia linfoblástica T representan manifestaciones de la misma enfermedad, pero tienen mutaciones similares y genes de fusión diferentes. Dentro de esto, de lo que hablábamos de las fusiones de Notch, es que se ha relacionado en varios estudios con alto riesgo de recaída, se suelen asociar a pacientes que tienen masa mediasténica importante al diagnóstico, con derrame pleural y pericárdico, pero sin infiltración en médula ósea, sangre periférica o sistema nervioso central. Según este estudio, pues puede identificarse determinando los niveles de este marcador, CCL17 en sangre periférica al diagnóstico, aunque bueno, esto ahora mismo está todavía un poco alejado de la clínica habitual, pero bueno, con el paso del tiempo conseguiremos determinar mejores biomarcadores para el seguimiento y la mejor subclasificación de estos pacientes. Notch, por tanto, es el principal driver del desarrollo del linfoma linfoblástico T. Ya que bueno, Notch puede bueno, influye en las vías de señalización del ciclo celular, y además, como ya hemos visto, pues es un factor muy implicado en el pronóstico de esta entidad. En cuanto al linfoma linfoblástico B, también con frecuencia asocia delecciones de CDKN2A y 2B, en aproximadamente un 30% de los casos. Y bueno, en este resumen de series, bueno, de series de Utah y de St. Jude, se ve las alteraciones de citogenéticas que se han encontrado en estos grupos, en esta corte de pacientes. Porque es muy difícil estudiar estos pacientes a nivel nacional e internacional debido a la escasa disponibilidad de muestras, y también a que algunas de estas muestras están bueno, incluidas en parafina, con lo cual bueno, dificulta los estudios moleculares. Pero bueno, como resumen, en este estudio que resumen analiza estas tres cortes, pues como digo, aparte de la delección de CKN2AB, pues no se detectaron trisomías 4, 10 y 17, que son típicas de la linfoblástica B. Sí se detectaron delecciones de Ícaros y de PAX5 de forma similar a la linfoblástica, pero no se detectaron delecciones adyacentes al locus de la cadena ligera de inmunoglobulina lambda, el lambda, que sí que está presente en aproximadamente el 25% de leucemias linfoblásticas B. Eh, Como digo, pues necesitamos estudiar mejor o aumentar el número de muestras y de estudios para conocer mejor el perfil molecular o mutacional de leucemia del linfoma linfoblástico B. El espectro de mutaciones en este tipo de linfoma B es similar al de la linfoblástica B, pero sí que se ha visto que en el linfoma son más frecuentes las mutaciones que ocurren a nivel de modificadores epigenéticos, mientras que en la leucemia linfoblastica B las mutaciones más frecuentes que se observan son a nivel de genes del desarrollo de célula B. Como veis aquí en esta diapositiva, en el linfoblástica B, en linfoblástico B, pues fundamentalmente KMT2A, KMT2C y otros modificadores epigenéticos, mientras que en la linfoblástica B pues son mutaciones en PAX5 y ETV6. Son diferentes formas de presentarse la misma enfermedad. El linfoblástico B, como veremos ahora mismo, pues tiene mayor afectación nodal, al contrario que la linfoblástica B.
Todos los subtipos moleculares de linfoblástica B están también presentes en los diferentes subtipos de linfoma linfoblástico, aunque hay un 7% de linfomas que no son clasificables, y las alteraciones más frecuentes, los tipos más frecuentes de linfoma linfoblástico B, pues igual que la leucemia, son la alta hipereploidía y la alteración ETV, la fusión ETV6, RUNX1. Y el 7% de los casos de linfoma tienen también reordenamientos a nivel del receptor de tirosina quinasa. En cuanto a la presentación clínica, difiere el linfoblástico T del linfoblástico B en que, bueno, pues varios puntos. La mediana de edad al diagnóstico es similar, en torno a 8,8 años, aunque el linfoblástico T es más frecuente en varones. La mayoría de estos pacientes presentan una masa mediastínica al diagnóstico, que es la presentación más característica de esta entidad, y pueden tener también afectación nodal, fundamentalmente en cabeza, cuello y a nivel supraclavicular, y generalmente son masas bulkis. Y es frecuente que asocien también derrame pleural pericárdico. En estos pacientes es rara la afectación extranodal y también, por lo tanto, pues en vísceras abdominales. También es relativamente rara la infiltración de médula ósea o infrecuente, aparece en un 15-20% de los pacientes, y la afectación del sistema nervioso central también es mucho más infrecuente, en torno al 5% de los casos. En cuanto al linfoblástico B, la medida de edad al diagnóstico comparado con el anterior es similar, como ya decía, 8 años, pero tiene una distribución por sexo similar entre hombre y mujer. En este caso es más frecuente la afectación nodal de piel y de partes blandas y también del hueso, y generalmente son pacientes que se diagnostican en estadios mucho más iniciales de la enfermedad comparado con el linfoblástico T. La infiltración medular ósea también es relativamente infrecuente, o no es lo más habitual, pero sí es un poquito más frecuente que en el anterior, entre un torno a un 30-43% de los casos, y la filtración del sistema nervioso central también es rara, similar al del linfoblástico T, en torno a un 5 o 6% de los casos. En esta diapositiva, bueno, pues resume la comparación, la forma de presentación con otras entidades, otros linfomas no Hodgkin. Como digo, el linfoblástico T, recordar que son linfocitos T precursores, y lo más habitual es una masa mediastínica. El linfoma linfoblástico B deriva de linfocitos B precursores y afecta fundamentalmente a piel, hueso, ganglios y partes blandas. Y como veremos más adelante, el linfoma anaplásico de células grandes es un linfocito T periférico, y también es de afectación extranodal y extranodal en piel y en ganglios periféricos. Recordar esto fundamentalmente, una masa de mediastino anterior es la forma de presentación más frecuente del linfoma T linfoblástico, y se presenta generalmente con síntomas respiratorios progresivos, desde leves a mucho más graves, empezando con estridor, tos, sibilancias y disnea, a lo mejor en un paciente que nunca ha tenido ninguna crisis asmática ni bronquitis. Conforme progresa la masa mediastínica y comprime los grandes vasos y las vísceras del mediastino, la vía aérea, pues se puede presentar con datos o síntomas de síndrome de vena cava superior y un déficit respiratorio agudo, que a veces desemboca o se manifiesta con una parada respiratoria. Por lo tanto, recordar sobre todo el síndrome mediastínico que pueden presentar estos pacientes, que es una urgencia oncológica. Bueno, estos niños con linfoma masa mediastínica, aproximadamente un 60% de los casos al diagnóstico pueden tener un cierto grado de compresión de la vía respiratoria, algunos de ellos incluso asintomáticos, aunque esta compresión sea significativa. La regla fundamental es pensar que puede estar ocurriendo esta situación y evitar en la medida posible la intubación y la ventilación mecánica en estos pacientes, para evitar el riesgo de complicaciones. Si no pensamos en ello, pues evidentemente pues podemos tener una rápida progresión de linfoma linfoblástico o de algún otro tipo de linfoma B agresivo con compromiso mediastínico, que puede llevar, lo que decíamos antes, una compresión de la vía aérea o síndrome de vena cava superior, con el resto de serie de procesos que complican y amenazan la vida del paciente, como puede ser un taponamiento cardíaco o una parada cardiorrespiratoria. Además, es posible que, si no pensamos en esto y a lo mejor no haces una placa de presión en un paciente que su primera crisis asmática, bueno, pues lo tratemos con corticoides, como pensando que es un asma o un CRUP, y derivemos o desemboquemos en un síndrome, o facilitemos el desarrollo de un síndrome de crisis tumoral, y finalmente con las alteraciones metabólicas que pueda desarrollar sin supervisión, pues puede también derivar en una parada cardíaca. Esto es un poco el resumen de la fisiopatología de lo que ocurre en estos pacientes.
Ventilación espontánea, hay una serie de presiones negativas a nivel del tórax que permiten la expansión del pulmón y la entrada de aire. Mientras que en caso de intubación y ventilación mecánica ocurre todo lo contrario. Son presiones positivas que conforme se ventila al paciente, desembocan en mucha mayor compresión de la vía aérea y menor expansión pulmonar. Fundamentalmente debemos citar la intubación y la sedación de los pacientes, ya que esto va a conllevar una pérdida de tono muscular y va a limitar incluso más la expansión del tórax, y también debemos tener en cuenta a la hora de intubar al paciente la presencia de edema local en la vía aérea, que va a complicar muchísimo más la intubación. Por lo tanto, recordar que aproximadamente el 75% de los niños con una masa mediastina anterior van a tener algún grado de compromiso respiratorio, y debemos valorar muy bien el riesgo de la anestesia, sedación y de la intubación, ya que con la anestesia se relajan los músculos respiratorios, aumenta el tono de la musculatura abdominal, va a desaparecer el movimiento normal del diafragma, el músculo isobronquial se relaja y disminuye el volumen pulmonar. Todo ello favorece el aumento de la compresión extrínseca de la vía aérea, un mayor estrechamiento de la tráquea, que puede extenderse incluso más allá de la carina. De modo que cuando queramos intubar, va a ser una intubación difícil. El tubo de intubación puede no progresar, eh, ya que igual no puede rebasar la masa, y tenemos un riesgo altísimo de tener una parada cardiorrespiratoria. Con lo cual, las recomendaciones antes de realizar un procedimiento de sedación o intubación en estos pacientes, bueno, pues valorar el riesgo que tienen a la hora de la intubación. Bueno, que los anestesistas tienen una serie de parámetros que valoran para determinar cuál es el riesgo anestésico, y tomar las decisiones dentro de un equipo multidisciplinar. Evidentemente, para tratar estas masas mediastínicas o este diagnóstico posible de linfoma linfoblástico, linfoma no Hodgkin, necesitamos el diagnóstico etiológico, tenerlo lo más rápido posible, pero como ya comentamos en la clase anterior, lo vamos a hacer realizando los estudios lo menos invasivos posibles, para evitar intubación, anestesia, sedación en nuestros pacientes que sí que necesitarían la realización de otros procedimientos. El diagnóstico etiológico, como digo, con métodos lo menos invasivos posibles. La tracotomía y la mediostereoscopia, recordad que bueno, ya aumentan el compromiso respiratorio y también se asocia el riesgo de hemorragia evasiva, con lo cual, pues si tenemos una adenopatía periférica que biopsia, o un derrame pleural también que pinchar, pues sería lo más adecuado. O incluso en sangre periférica, si hay blastos o médula ósea, pues también nos pueden ayudar al diagnóstico. Eh, bueno, el, no son nos basamos en el histológico, el monofenotipo, y también pues, esto de historia de flujo, biología molecular, inmunohistoquímica, etcétera. Con esto vamos a llegar al diagnóstico diferencial en función de la citogenética y de los marcadores de citometría de flujo y la histología, como digo, de todos estos linfomas no Hodgkin. Bueno, pues esto es un resumen también que ya hemos visto en la clase anterior, de cómo todas estas técnicas moleculares de citometría y patología nos van a ayudar al diagnóstico diferencial de los diferentes linfomas, y en concreto también a distinguir entre el linfoma linfoblástico B y el linfoma linfoblástico T. El estadiaje se basa en el sistema internacional del pediátrico del linfoma no Hodgkin, que no es diferente de lo que hemos visto, como digo, en la clase anterior. Prácticamente no se usa la clasificación de el estadiaje de Ann Arbor, ni de Lugano, que son más propios del adulto, y la estadiaje de Murphy, pues también, ya que hemos pasado a utilizar fundamentalmente el International Pediatric No Hodgkin Lymphoma Staging System, publicado por Rosalind en el 2015. En cuanto al tratamiento y evolución del linfoma linfoblástico, pues también ha habido un enorme progreso a lo largo de los últimos 50 años, al igual que veíamos en el tratamiento del resto de linfomas no Hodgkin en pediatría, ya que hasta los años 70, en general, los linfomas no Hodgkin pediátricos eran incurables, especialmente cuando se presentaban los pacientes en estadios muy avanzados. Actualmente tenemos una supervivencia libre de enfermedad del 90%, pero como dato curioso, o para meditar sobre ello, con los mismos fármacos que teníamos disponibles en los años 70.
El pronóstico de estos linfomas, como veis en estas curvas que tenemos aquí a la derecha, que han ido aumentando progresivamente con el tiempo en los diferentes estudios que se hayan realizado, se ha basado en una optimización sistemática del tratamiento, incluido o dentro de ensayos clínicos prospectivos. Además, también basado en la cooperación internacional dentro de ensayos clínicos multicéntricos, que lleva una revisión centralizada de los datos y de los diagnósticos. También ha ayudado mucho, por supuesto, la clasificación del linfoma no Hodgkin en sus grupos biológicamente distintos y ajuste del tratamiento acorde a cada uno de estos grupos. Y también adaptando la intensidad del tratamiento según el riesgo de recaída del paciente, basado en diferentes parámetros y, por supuesto, la investigación traslación. Bueno, esto es un resumen de todos o parte de los estudios que se han llevado a cabo a lo largo de estos años con sus resultados y finalmente comentar pues, estos estudios iniciales, los cuales pues, en los años 70, 60, en los cuales solo estaban disponibles los antifolatos y los corticoides, de cómo pues, la supervivencia libre de enfermedad de estos pacientes no llegaba a apenas un 30%, una elevadísima mortalidad. Poco a poco se fueron organizando los tratamientos de los pacientes en bloques y en función también pues del riesgo de recaída. También se fueron incorporando nuevos fármacos que se desarrollaron en aquellos años, como la esparafinasa, especialmente en lo que se refiere al remodelación linfoblástica y al linfoma linfoblástico. Y vemos cómo, bueno, pues, con esta forma más organizada de aplicar los tratamientos, pues sí ya había diferencias de supervivencia en distintos subgrupos de linfomas. En Alemania, los esquemas terapéuticos de linfoblástica aguda que se aplicaron también al tratamiento de los linfomas no Hodgkin, pues también se vio lo mismo, una diferente respuesta según los grupos de tratamiento, con diferente supervivencia en estos grupos, peor quizás en el subtipo B. Y conforme se fue progresando también en Estados Unidos, pues se dio también un tratamiento eh, similar a leucemia linfoblástica aguda versus un tratamiento intensivo que era más corto, pero aplicando estos diferentes tipos de aproximaciones de tratamiento, tipo linfoblástica, que es un tratamiento menos intensivo, bueno, más de mayor duración, pero menos intensivo, respecto a un tratamiento más corto y más intensivos, también se veía diferentes tasas de respuesta en función del subgrupo de linfomas. Eh, Se vio que los linfomas linfoblásticos tenían mejor respuesta aplicando esquemas más parecidos a leucemia linfoblástica. Como conclusión de estos estudios alemanes del BCM y del Children Cancer Group de Estados Unidos, que son los fundamentales que en este caso han guiado el desarrollo o las mejoras en tratamiento del linfoma no Hodgkin pediátrico, en concreto el linfoma linfoblástico B, bueno, pues se reconoce que la quimioterapia tipo BCMA, tipo leucemia linfoblástica, es muy eficaz, sobre todo en el tratamiento de niños con leucemia con linfoma linfoblástico T o inclasificable, pero no en aquellos con el linfoma linfoblástico no Hodgkin B en estadios avanzados. Este último se caracteriza por una cinética de proliferación y progresión extremadamente elevada en lo que se refiere al grupo genérico linfoma no Hodgkin B y que el estadio de la enfermedad al diagnóstico pues, parece tener mayor impacto en la resistencia al tratamiento del tipo B comparado con el linfoma no Hodgkin T. Eh, Aquí vemos en esta gráfica del final cómo desde los estudios, un resumen de los estudios realizados por el BCM, desde 1975 hasta el año 95. Es una serie de estudios multicéntricos en niños con linfoma no Hodgkin, en niños adolescentes, y durante estos estudios pues, hemos visto cómo ha ido mejorando la supervivencia libre de enfermedad de un 60 a un 84%. El último estudio del BCM del año 95. Además, el porcentaje de fallo de tratamiento y también el porcentaje de recaída, bueno, pues ha ido disminuyendo fundamentalmente, aunque bueno, pues mucho menos, aunque no todo lo deseable que sería que recaiga, o sea, que disminuyeran estas cifras de resistencia al tratamiento. Y desde el año 2000 el grupo BCM pues, aparte o participa ya en un estudio internacional cooperativo con pacientes en diversos aspectos o diversas entidades del linfoma no Hodgkin B, tanto en
como también empezó otro estudio para el tratamiento del linfoma linfoblástico. Actualmente también los resultados han mejorado. Este es el momento actual en el que estamos con los estudios que hay en marcha. Aunque bueno, hay cambios recientes también en estos estudios que ahora veremos. Además, actualmente también hemos mejorado en el sentido de que un mejor conocimiento de la biología de estas entidades, de estos diversos linfomas, pues nos ofrece también mejores ajustes del tratamiento y por lo tanto esperamos mejores resultados. El último estudio del BCM del 90 planteaba esta estrategia terapéutica y en este estudio se reclutaron 105 pacientes con linfoma linfoblástico T, en cuyo caso, bueno, en este caso se consiguió una supervivencia libre de enfermedad del 90% y aunque se vio un aumento de efectos secundarios especialmente derivados del uso de radioterapia craneal profiláctica. En el estudio europeo, el LB02, bueno, pues se hicieron ciertas modificaciones respecto al protocolo del BFM del 90 en el cual se intentaba fundamentalmente mejorar los efectos secundarios a largo plazo, eliminando la profilaxis con radioterapia craneal a todos los niños. Solo se dejó para administrar a aquellos pacientes con infiltración o afectación del sistema nervioso central. Y también se pusieron dos randomizaciones, una según el subtipo de linfoma linfoblástico, si era B o T, y también una randomización del uso en la prefase de prednisona versus dexametasona, que bueno, pues tenemos asumido que es mejor protector del sistema nervioso central, y también una randomización de mantenimiento de 18 meses versus 24 meses en el linfoma linfoblástico T. Este estudio no fue finalizado, no reclutaron todos los pacientes que se necesitaba, especialmente para ver qué pasaba con un menor tiempo de mantenimiento por una mortalidad excesiva derivada de diversas causas. Sí que se puede decir que en este estudio pues las recaídas en el sistema nervioso central solo se vieron en la rama de la prednisona. Y en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad de los pacientes que se reclutaron y que se pueden analizar, fue del 80%, o sea, peor que en el estudio del BCM del 90, aunque bueno, pues los resultados fueron similares tanto en el fenotipo B como en el fenotipo T. Actualmente está abierto este ensayo, un estudio internacional multicéntrico en Europa, y del grupo italiano, el BFM y del francés, que es el LBL del 2018. eh, que intenta, bueno, pues, mediante este estudio, pues mejorar evidentemente las tasas de supervivencia, reducir los efectos secundarios a largo plazo y como otro objetivo, pues también encontrar cuál es bueno, cuál es, digamos, la incidencia sobre el pronóstico de los diferentes biomarcadores, como son NOTCH1, FBXW7, NRAS, CARRAS, PTEN, etc. Y se van a evaluar todos estos factores pronósticos: el género, la afectación del sistema nervioso central médula ósea, el estadio clínico del paciente, la presencia de síntomas B, si la positividad para el TDT y, como digo, pues la presencia de estos biomarcadores moleculares que se han visto en algunos estudios que pudieran tener cierta importancia a nivel pronóstico. Eh, en cuanto al el razonamiento en el linfoma linfoblástico T para incluir bueno, pues, o estratificar según la presencia de mutaciones en Notch y en FBXWT, pues ya hemos visto previamente cómo las mutaciones en estos genes pues confieren mucho mejor pronóstico a estos pacientes comparado con aquellos pacientes que no tienen mutaciones a este nivel. Además, se han buscado otras mutaciones en otros estudios, como por ejemplo este de Callens et al., que también bueno, ve como el impacto pronóstico de las mutaciones de Notch, al contrario que de las deleciones de Notch, que como ya comentábamos antes, pues tienen peor pronóstico.
En estos dos estudios también se ve que bueno, pues el subtipo, esto era el linfoblástico T, en el linfoblástico B, el subtipo, perdón, el estadio de la enfermedad al diagnóstico es el principal factor pronóstico con peor evolución en aquellos pacientes en estadios avanzados de la enfermedad. Y otros factores pronósticos bueno, pues se han descrito, pues son que se han descrito a nivel molecular, pues son las mutaciones en KMT2A, que son peor en el linfoblástico T, especialmente si se añade a la presencia de Notch1 o FBXW no mutados. ¿Vale? Que estos pacientes van a tener una incidencia de recaída mucho más elevada que los pacientes que no tienen mutaciones a este nivel. Y otras alteraciones, como digo, como decía antes, de biomarcadores que se han propuesto en el ensayo, como pronóstico descritas en algunos estudios, pues son la pérdida de heterocigosidad en el cromosoma 6q, o la ausencia o delección de la delección bialélica del receptor de célula T galma, y también el tipo de ordenamiento, de reordenamiento en el receptor de la célula T. Además, pues también se ha buscado si, como al igual que la enzima linfoblástica, la presencia de enfermedad mínima diseminada al diagnóstico, es decir, la infiltración de médula ósea, podía tener valor pronóstico, habiéndose realizado varios estudios en los cuales pues, no se ha realmente determinado algún punto de corte, como en estos estudios, este punto de corte del 5% versus el 1%, como veis aquí, y en otros estudios, bueno, pues también en este estudio italiano pues se puso un punto de corte de un 3%, que evidentemente pues en esto todavía no hay acuerdo. Y hay unos otros estudios como este de Drinkwater del 2020 en el cual, bueno, pues sí parece que tiene, también hay resultados controvertidos. Es verdad que podemos entender que la presencia de una enfermedad mínima residual después del primer ciclo de quimioterapia puede marcar a pacientes que tengan peor pronóstico, aunque la presencia exclusiva de esta enfermedad mínima residual positiva pues tampoco predice la recaída en la mayoría de los pacientes. Eh, con este nuevo ensayo que está abierto en el LBL del 2008, bueno, pues analizamos estos factores pronósticos y se intentará averiguar su impacto en la recaída y en la evolución de los pacientes. En el ensayo que está abierto actualmente, que es un ensayo en fase 3 randomizado en multicéntrico, pues tiene una primera fase de randomización entre prednisona y dexametasona, que como vemos parece que va a quedar como, o se entiende que es como mejor protectora del sistema nervioso central. Además, se distribuyen los pacientes en grupos de riesgo estándar, que son los pacientes que tienen dentro del linfoblástico B estadios 1-2 y del linfoblástico T aquellos que tienen la mutación en Notch o en FXW7. El resto de los pacientes pasarían al grupo de alto riesgo, que como digo, pues son los pacientes linfoblástico T sin estas mutaciones en Notch, los linfoblásticos B en estadios 3 y 4 y aquellos pacientes que tienen infiltración sistema nervioso central al diagnóstico. Dentro de los pacientes de alto riesgo hay una segunda randomización, dar una rama estándar de tratamiento o incluir también un bloque de quimioterapia intensificada respecto a la rama estándar. Eh, la supervivencia en cuanto a los linfomas linfoblásticos refractarios sin recaída, la supervivencia de estos pacientes en recaída es mala, en torno a un 15-30%, aunque es mejor en el linfoblástico T. Recordar que el linfoblástico T suele tener tendencia a tener recaídas mucho más precoces. Este es un resumen de la supervivencia en estos pacientes en recaída. Como digo, mejor la supervivencia del linfoblástico B, en torno a un 50%, respecto a la supervivencia del linfoblástico T, que no llega al 30% en el mejor de los casos. La supervivencia de estos pacientes en recaída se ha relacionado fundamentalmente con pacientes, sobre todo, se alcanzan una segunda remisión completa con el tratamiento de rescate y si son pacientes que pueden llegar a un trasplante hematopoyético, especialmente alogénico.
¿Cuáles son los factores pronósticos en la recaída? Pues fundamentalmente si han recibido una menor intensidad de tratamiento en la primera línea, son pacientes que van a tener mayor probabilidad de recaída. El inmunofenotipo T, como hemos visto, tiene peor pronóstico. Si el tiempo hasta la recaída es corto, menor o mayor de 12 meses, si hay una progresión o recaída durante el tratamiento intensivo, si la respuesta a la segunda línea de tratamiento no es completa y sobre todo si pacientes que no pueden llegar a un trasplante de progenitos hematopoyéticos, pues van a ser los que vayan a tener peor pronóstico. Actualmente las recomendaciones actuales en la recaída pues pueden ser ensayos clínicos, pero bueno, todavía hay mucho potencial para bueno, pues establecer diferentes formas de tratamiento y colocar los diferentes elementos en los que contamos para el tratamiento de estos pacientes. Desde la quimioterapia intensiva seguido de un trasplante, sustituir algo parte de la quimioterapia con algún fármaco inhibidor o alguna terapia dirigida. También ha habido en estos años ensayos clínicos, sobre todo en el linfoblástico T, pues, por ejemplo, este ensayo, el ensayo Néctar, con la arabina de toposil de ciclofosfamida, en el cual bueno, pues hay una supervivencia aproximadamente del 38%, un 33% de respuestas, comparable con la neladina en monoterapia. O sea que la adición de quimioterapia a este fármaco pues, no supone ningún beneficio. Y también es interesante este estudio, este ensayo con daratumumab en linfoblástico T, en recaída también en leucemia linfoblástica T, en el cual, bueno, sí que parece que tiene un futuro, ya que, bueno, pues parece que se han visto mejoría de las respuestas comparada con solamente el uso de quimioterapia, pero bueno, lo veremos en los próximos años conforme reclute el mayor número de pacientes. ¿Qué más hay en el futuro? Pues el uso de la terapia CAR, que ya hay terapia CAR específica para linfoblástico T. Por ejemplo, este primer estudio que es células CAR-TC dirigidas contra CD1A, es un ensayo que hay en el San Juan de Dios, y aún otros estudios que están en marcha y ya veremos en los próximos años cuál es su eficacia. Que aquí tenéis un resumen de parte de ellos. En el futuro, bueno, pues comités internacionales en los cuales se implementen plataformas tanto de estudio, de desarrollo y de revisión centralizada y en los cuales también se priorice pues, la terapia dirigida. Varias estrategias, como sabéis, dentro de los ensayos del SMART, del IPCC trial y algunos fármacos fuera de indicación. Como conclusión, pues nada, el linfoma linfoblástico deriva de percusiones inmaduras de células T o B. Es el segundo subtipo más frecuente de linfoma no Hodgkin en niños y adolescentes, que es bueno, un 25% de todos ellos, y que está íntimamente relacionado con la leucemia linfoblástica A. El tratamiento, por tanto, basado en esquemas de tratamiento de leucemia aplicado al linfoblástico B, pues al linfoma linfoblástico, pues ha sido clave para mejorar su pronóstico. Al mismo tiempo que durante las últimas décadas y en décadas futuras, pues el desarrollo de ensayos clínicos sistemáticos pues va a contribuir a optimizar el tratamiento y mejorar los resultados, que actualmente se sitúa en una supervivencia libre de enfermedad en torno a un 75 al 90%. Y evidentemente pues es necesario desarrollar nuevas estrategias para tratar los pacientes recaídos refractarios que son difícilmente rescatables. Y ya pasando a la segunda parte de la clase de hoy, que es el linfoma anaplásico de células grandes, que también veremos diferentes aspectos del mismo: epidemiología, patogénesis, presentación clínica, tratamiento y pronóstico. Son aproximadamente el 10 al 15% de todos los linfomas no Hodgkin en los niños, eh, versus los adultos que conforman aproximadamente 1 o un 2%. Más del 95% de los casos son ALK positivo versus los adultos, que son aproximadamente el 50%. Es un linfoma de periférico que se caracteriza por la expresión de CD30 y la mayoría de estos linfomas pediátricos, como ya digo, son LK positivos, es decir, tiene una translocación que afecta al gen ALK situado en 2p23, que forma generalmente esta proteína de fusión NPM1-ALK, que es una translocación entre el cromosoma 2 y el cromosoma 5. Su forma de presentación más frecuentes son a nivel nodal con adenopatías y también puede tener síntomas B como fiebre, astenia, pérdida de peso. A veces cursa de forma indolente, a veces de otros linfomas no Hodgkin de la infancia.
También frecuentemente puede presentar afectación extraneural, fundamentalmente a nivel de piel y tejidos blandos, y a veces afecta a hueso y pulmón. La infiltración del sistema nervioso central y de médula ósea es rara al diagnóstico, pero cuando esta se presenta, confiere mal pronóstico. Hay diferentes subtipos o patrones histológicos. Es un linfoma que, como ya hemos dicho, pues expresa CD30, perdón, y hay cuatro subtipos morfológicos. El común, el de célula pequeña o linfohistocítico, el de célula pequeña, el linfohistocítico y el tipo el Hodgkin leve. Y se caracteriza por estas células que son unas células grandes con morfología de herradura. Es fundamental esta translocación balanceada entre el cromosoma 2 y el cromosoma 5, que da lugar a este gen de fusión NPM1-ALK, que es el que parece que tiene un papel fundamental en la oncogénesis de este tumor. Este gen de fusión activa la vía de señalización a través de Janus Protein Tyrosine Kinasa, JAK3 y también a nivel de STAT, y también activa otras vías de señalización, que es lo que le confiere este papel en el desarrollo y proliferación del tumor. Aparte de este partner o este gen de fusión con NPM1, pues ahora que se puede fusionar con otros partners y bueno, pues estas proteínas de transcripción pues se pueden estudiar bien, se pueden detectar mediante FIS, PCR o inmunohistoquímica, dependiendo de si se tiñe, cómo se tiñe el citoplasma y el núcleo con la tinción para el ECA. En este tumor se ha reconocido desde hace tiempo el papel fundamental que tiene el sistema inmune, tanto en su proliferación como en el desarrollo de armas terapéuticas. Y fundamentalmente, bueno, pues se ve que muchos de los pacientes, casi un 90%, pueden tener anticuerpos anti-ALK al diagnóstico, lo que indica esta participación tanto de la respuesta humoral como celular en estos linfomas. Y además puede tener efectos terapéuticos a la hora de desarrollar vacunas o anticuerpos monoclonales. También se ha visto como a nivel de tratamiento, pues por ejemplo, el tratamiento con vinblastina en monoterapia, aparte de su efecto citotóxico sobre las células, pues parece que tiene algún papel también en su efecto, por su efecto inmunomodulador, sobre todo a nivel de la maduración de células dendríticas. Y además también se ha visto como esta mejoría en la evolución de los pacientes en recaída con el trasplante alogénico, que como sabéis, pues es realmente pues un cambio en el sistema inmune del paciente. Y también se ha descrito o se ha estudiado el papel o el perfil de citoquinas que presentan estos tumores ALK positivos, así como este proteína de fusión ALK puede activar la vía STAT3 y a través de ahí los puntos de control inmunitario como PDL1, lo cual supone una evasión inmune del tumor y como este punto de control, checkpoint de control inmunitario, puede constituir una diana terapéutica para el tratamiento de estos tumores. En cuanto a los factores pronósticos, bueno, se reconocen fundamentalmente la histología, siendo peor cuando son tumores anaplásicos, linfomas anaplásicos de célula pequeña o la morfología linfocitócita y también la enfermedad mínima diseminada, como ya hemos visto antes, cuando hay afectación de médula y o sistema nervioso central, son pacientes que tienen mucho peor pronóstico. Como vemos aquí también, pues la presencia de enfermedad diseminada, enfermedad residual, como tiene un impacto también en el pronóstico de estos pacientes. Hay una entidad especial de linfoma anaplásico de células grandes, que es este linfoma cuando no expresa ALK, que es relativamente infrecuente en pacientes pediátricos. Hay un subtipo sistémico ALK negativo en el cual se han descrito reordenamientos a nivel de IRF4 o de P22, a nivel también de otras tirosinas quinasas y también con mutaciones en JAK1 y STAT3.
Y luego hay otras dos entidades que es de linfoma anaplásico ALK negativo, que son la cutánea, o la relacionada con implantes mamarios, que son relativamente, bueno, prácticamente inexistentes en el paciente pediátrico. Dentro de estos ALK negativos, el pronóstico, su tipo sistémico. Como vemos, la presencia de ciertas mutaciones en cada uno de estos subtipos se asocian a mejor o peor pronóstico. Como vemos aquí, por la presencia de esta translocación DUS P22, pues parece que tiene mayor impacto pronóstico negativo en este tipo de linfomas. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de primera línea se basa habitualmente en el protocolo ALCL del 99, que es un protocolo internacional derivado del BFM del linfoma no Hodgkin maduro, en el cual se implementaron algunas modificaciones, especialmente en cuanto a dosis de quimioterapia. Es una estrategia de primera línea que está implementada a nivel internacional y que en la cual se vio que tenían supervivencia libre de la enfermedad similares a otros protocolos, pero con menor toxicidad, ya que, como digo, se ajustaron las dosis de quimioterapia de algunos fármacos, como por ejemplo las dosis de antraciclinas o la dosis de metrotesate, la cual, cuando se pasó de 3 gramos metro cuadrado en 3 horas sin profilaxis, perdón, se pasó de 1 gramo metro cuadrado en 24 horas con profilaxis intratecal a metrotexates de 3 gramos metro cuadrado en 3 horas sin profilaxis intratecal con mucho mejor perfil de toxicidad. Y en este ensayo también se vio que la bimplastina pues, no añadía beneficios a la quimioterapia habitual. Luego, posteriormente, han desarrollado varios ensayos clínicos, tanto en primera línea como en recaída, como este, por ejemplo, del Children Oncology Group, en el cual bueno, se establecían, es un estudio randomizado en fase 2, con base de quimioterapia del LCL 99, en el cual había dos ramas de tratamiento, una con brentuximab vedotin, que es un anticuerpo anti-CD30, y otro con un inhibidor de ALK, que es el crizotinib. En este estudio pues, se vio que el brentuximab tenía mejores resultados en cuanto a supervivencia, con un aumento aproximadamente del 5% de supervivencia respecto al uso sin solo de quimioterapia, una toxicidad aceptable y en la cual bueno, pues, se vio como la enfermedad mínima diseminada pues, era un factor pronóstico importante. En cambio, la rama del crizotinib, bueno, pues sí, tiene una eficacia un poquito peor en cuanto a supervivencia libre de eventos, aunque una supervivencia similar. También se vio como la enfermedad mínima diseminada tiene un efecto pronóstico negativo, aunque en cuanto a seguridad, pues bueno, resultó algo peor que el anterior, ya que fundamentalmente se escribieron efectos tromboembólicos que bueno, precisaron para el ensayo en varias ocasiones y además instaurar profilaxis antitrombótica en algunos pacientes. De modo que, bueno, que al principio esta rama se cerró. Estas son un resumen de las recomendaciones actuales a nivel europeo del grupo de linfoma no Hodgkin europeo. Eh, y bueno, pues en función de estas recomendaciones, pues se estratifica a los pacientes. En primera línea, fundamentalmente va a depender de la presencia o no de enfermedad mínima diseminada al diagnóstico. Los pacientes en los cuales esta enfermedad diseminada diagnóstica es negativa se clasifican como riesgo estándar y se van a randomizar a recibir bimblastina en monoterapia durante 24 meses. Es un ensayo en fase clínica, ensayo clínico en fase 3 pendiente de abrir en nuestro país. Y mientras se abra este ensayo, se abran los centros, pues el tratamiento de base va a ser la LCL 99. En cambio, los pacientes con enfermedad mínima diseminada al diagnóstico se consideran de alto riesgo. Se tratan de entrada con el ensayo, con el protocolo ALCL 99 y si después del primer bloque de tratamiento esta enfermedad diseminada sigue positiva, pues los pacientes pasarían a un tratamiento dirigido con algún tipo de inhibidor de ALK, por ejemplo, como es el brigatinib, que ahora mismo es prioritario su uso en nuestros pacientes, se recomienda su uso sobre otros inhibidores, aunque también se puede utilizar el crizotinib o otros inhibidores como son el bertuximab o inhibidores de checkpoint. Hay algún otro ensayo, por ejemplo, en este del BFM, en el cual se randomizaban los pacientes a recibir quimioterapia de segunda línea en los pacientes en recaída.
más auto o alotrasplante o bimblastina en monoterapia en función eh, perdón, estos son los pacientes en recaída y en este ensayo pues se hizo esta randomización a recibir quimioterapia de segunda línea más trasplante autólogo o alogénico o bimblastina en monoterapia según el momento de recaída y también la expresión de CD3. En nuestros pacientes, las recaídas, se vio que las recaídas precoces tenían una alta probabilidad de tener una segunda recaída si no se consideraban preferiblemente con trasplante halogénico. Un tiempo corto de la recaída fue el mayor predictor de una subsecuente recaída y en este ensayo se vio que el trasplante halogénico eh, eh, tenía mucha más eficacia a la hora de curar a estos pacientes en recaída respecto al autólogo que no, parece que no tenía ningún papel. Y además se vio que la bimblastina monoterapia sí puede curar a los pacientes con recaídas tardías, pero no así a los pacientes con recaídas precoces. Mientras tanto, bueno, se desarrolló este estudio en Alemania. En Estados Unidos se desarrolló este otro estudio, otros estudios en los cuales bueno, pues, utilizó el crizotinib como terapia dirigida en estos pacientes con linfoma anaplásico de células grandes, ALK positivo, en recaída. La terapia dirigida ha cambiado actualmente la actitud de tratamiento de estos pacientes, retrasando la necesidad de trasplante, ya que en estos ensayos se vio una alta tasa de respuesta en pacientes en recaída, lo que derivó en la aprobación por la FDA del crucitonib en niños y adolescentes jóvenes con el en recaída o refractario. En Europa ensayos clínicos abiertos, uno randomizado con bimblastina versus crizotinib, aunque ahora solamente se ha dejado en monoterapia dados los efectos secundarios de la terapia combinada, y otro es este ensayo en fase 1-2 de tratamiento con brigatinib en recaída y en pacientes sobre todo con enfermedad mínima residual positiva, como ya hemos visto, después de la quimioterapia. Decir que los inhibidores de ALK también inducen resistencias, con lo cual tampoco va a ser la respuesta a todos nuestros problemas en estos pacientes. En adultos se han implementado otras estrategias, como son el ventuximab vedotin asociado a la quimioterapia, ¿vale? Aunque, bueno, pues ya veremos lo que pasa en pacientes pediátricos. Y otros ensayos clínicos que hay en marcha, pues, por ejemplo, son la adición de nivolumab como inhibidor o punto de control de PLD1, que también bueno, está abierto a pacientes pediátricos y adultos. Eh, y luego finalmente, bueno, pues en el futuro, bueno, pues desarrollar todos estos biomarcadores, terapias dirigidas y también prestar atención a las implicaciones que tiene este linfoma anaplásico de las grandes con el sistema inmune. Hay algunos estudios en marcha a la hora del desarrollo de vacunas o de terapia, inmunoterapia dirigida contra algunos antígenos de este tumor. Como conclusiones, el linfoma anaplásico de células grandes es aproximadamente el 15% de todos los linfomas no Hodgkin en pediatría. El 95% de nuestros pacientes van a ser ALK positivos y esta proteína de función ALK con el NPM es el evento oncogénico fundamental de este tumor y esta proteína de fusión es la que llevan aproximadamente el 90% de nuestros pacientes. Aproximadamente 2/3 de los pacientes con este tipo de linfoma se curan con quimioterapia convencional y en nuestros pacientes en recaída o refractarios, pues vemos como pues la enfermedad, la presencia de enfermedad mínima diseminada o enfermedad mínima residual es un factor pronóstico muy relevante a la hora del manejo de las recaídas y de la respuesta al tratamiento de rescate. El desarrollo de de nuevos fármacos para pacientes de alto riesgo y en recaída se basa fundamentalmente en el desarrollo de nuevos inhibidores de ALK, también en el uso o explorar cuáles son las aplicaciones del anti-CD30 brentuximab vedotin y también en los inhibidores de checkpoint inmunitario. Los desarrollos de ensayos clínicos en estos pacientes, pues como siempre, como suele pasar en los linfomas no Hodgkin pediátricos, son difíciles debido al escaso número de pacientes y tratados de formas muy diferentes, siendo absolutamente necesario para el desarrollo de estos nuevos ensayos clínicos y avances en el tratamiento y desarrollo de biomarcadores, pues la cooperación internacional.
Y bueno, nada más por hoy, en la clase de hoy. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, pues siempre podéis escribir al foro. También he dejado en la primera diapositiva mi correo electrónico y decir que, bueno, que muchas de estas diapositivas me las ha prestado el doctor Jaime Verdú, que este año no ha podido dar la clase. Y nada más, con esto concluimos y muchas gracias a todos por ver la clase.